En esta presentación examinaremos el caso número 2 sobre la negociación de conflictos desarrollado en una empresa llamada Agro Martínez. Esta empresa se constituyó hace 32 años. El fundador fue José Martínez. Inició como un puesto en la Plaza de Palo Quemado. Es una empresa de insumos agroindustriales que poco a poco fue creciendo y se fue constituyendo hasta alcanzar a tener una bodega, a tener unas instalaciones y a contar con más de 25 personas eh, trabajando en la misma. A través de este análisis que haremos, exploraremos los diferentes aspectos que contribuyen a la situación conflictiva dentro de la organización y en primer lugar presentaremos un resumen detallado de la situación, permitiendo así una comprensión clara del contexto. Posteriormente identificaremos a las partes involucradas en el conflicto y destacaremos sus intereses y expectativas. Además, analizaremos factores que originaron el conflicto y explicaremos el tipo, el nivel de conflicto, proporcionando un enfoque integral que nos permitirá entender la complejidad del caso. A continuación, detallaremos las fallas y problemáticas detectadas a lo largo del proceso o del caso, y este caso nos servirá como futuros gerentes para afrontar y resolver situaciones conflictivas de manera estratégica, contribuyendo al éxito y a la sostenibilidad de nuestras organizaciones y empresas donde laboremos. En el resumen de la situación presentada, en este caso, Agro Martínez presenta un conflicto de interés y roles originado por las denuncias de Antonio Banderas sobre las irregularidades financieras. Aunque su acción es ética, revela debilidades en los procesos internos y relaciones interpersonales entre los empleados de la empresa, especialmente la falta de respuesta y apoyo de la jefe financiera. Por la emisión del certificado de disponibilidad presupuestal o CDP sin confirmación previa crea un ambiente de fricción, evidenciando problemas de comunicación y asignación de responsabilidades. La respuesta de la jefe financiera al iniciar el proceso disciplinario contra Antonio plantea dudas sobre las verdaderas motivaciones, sugiriendo posibles conflictos personales, y la complejidad del caso aumenta con la demanda de Carlos Camargo por despido injustificado, cuestionando si fuese como si fueran represalias por las denuncias. También se observa una falta de diligencia por parte del jefe de recursos humanos, quien no investigó adecuadamente antes de proceder con el despido. Entonces vemos como una falla en los roles. Las partes que identificamos en el conflicto del caso son, primero, Antonio Banderas, coordinador del presupuesto. ¿Qué interés tiene él? Mantener la reputación como empleado ético, asegurar el correcto manejo de los recursos financieros y cumplir con sus roles y responsabilidades. Expectativas. Que su denuncia sea valorada y que su decisión de expedir el CDP, o sea, el certificado de disponibilidad presupuestal, sea reconocida como un beneficio para la empresa, para que avancen con el proceso de contractual para contratar lo más pronto posible al asesor. Segundo, tenemos a Marlene, jefe financiera. Interés, proteger su autoridad, salvaguardar su relación personal con Carlos Camargo, evitar responsabilidad por posible pérdida del negocio. Y expectativas, que se respete su autoridad, que las acciones de Antonio justifique el proceso disciplinario en su contra. Tercer actor, tenemos a Carlos Camargo, empleado despedido. ¿Cuál es el interés de Carlos? Revocar su despido, limpiar su reputación, recuperar su puesto
y recibir compensación. ¿Cuál es la expectativa de Carlos? Que su demanda sea resuelta a favor, obviamente, y el informe de Antonio sea desacreditado. Tenemos a un cuarto interesado o parte interesada, que es Clotilde, es la jefe de recursos humanos. Su interés, cumplir con el rol en el procedimiento de los disciplinarios y mantener su amistad con Marlene. Expectativas. El despido de Carlos se ha visto como una decisión correcta, sin cuestionar su falta de investigación. Por último, tenemos el gerente de la empresa, que es Fernando Martínez, que es el sobrino del dueño de la empresa. Su interés es mantener un buen funcionamiento de la empresa, evitar pérdidas económicas y resolver conflictos, supuestamente de manera efectiva, pero es una persona desinteresada que deja todo en manos de las personas conocidas y no toma responsabilidad sobre las decisiones, sino se la delega a otros. Expectativas, esperar que las acciones de los empleados se alineen con los intereses de la empresa y los problemas administrativos se resuelvan sin afectar el negocio. Los factores que establecimos son factores culturales. Entonces tenemos el nepotismo o favoritismo. Entonces la cultura organizacional está influenciada por la contratación de familiares, ya que es una empresa netamente familiar para ocupar cargos claves en la empresa, lo que crea una atmósfera de favoritismo y afecta la objetividad en la toma de decisiones. Entonces, eso es lo que más se evidenció, digamos, en el caso. La falta de ética y valores en la relación entre la jefe financiera y Carlos Camargo muestra una falta de integridad, transparencia, afectando la confianza y el ambiente ético en la empresa. Y por último, de los factores culturales tenemos la comunicación deficiente. La empresa presenta una cultura donde la comunicación entre los empleados y directivos es limitada y lo que genera malentendidos y decisiones equivocadas. Ahora pasamos a los factores estructurales. Los factores estructurales que evidenciamos en el caso es la falta de claridad en los roles y responsabilidades, la ausencia de procedimientos claros para la toma de decisiones, especialmente en la aprobación de documentos financieros como el CDP, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, muestra una deficiencia en la estructura en la asignación de responsabilidades. Tenemos otro factor que es las jerarquías mal definidas. La estructura organizacional permite que las decisiones importantes sean tomadas sin la supervisión adecuada, lo que genera conflictos de autoridad y toma unilateral de decisiones. Y por último, tenemos procesos disciplinarios inadecuados. La reacción de la jefe financiera al iniciar el proceso disciplinario contra Antonio Banderas evidencia que los mecanismos para abordar los conflictos internos no son efectivos ni justos. Entonces, se evidenció eso. Y tenemos ahora los factores de comportamiento que son, tenemos conflictos de intereses interpersonales, que viene la relación sentimental entre Marlene y Carlos Camargo, impacta las decisiones laborales y generan un conflicto de interés que afecta la imparcialidad en las decisiones. Tenemos la falta también de asertividad y comunicación. La jefe financiera muestra un comportamiento evasivo al no responder a Antonio Banderas, lo que lleva a la toma de decisiones unilateral por parte de él y agrava el conflicto. Y por último, tenemos las reacciones emocionales y defensivas. La respuesta de Marlene, quien grita y solicita un proceso disciplinario contra Antonio, refleja un comportamiento emocional que no contribuye a la resolución efectiva del conflicto. Bueno, aquí nosotros hicimos un análisis de qué tipo de conflicto existía entre las partes y pudimos determinar que se pueden generar dos tipos de conflicto.
El primer conflicto sería un conflicto de interés, que hay un claro conflicto en la relación que tiene Marlene, jefe financiera, y su pareja, y Carlos Camargo con Marlene porque prioriza sus intereses personales en proteger a Carlos de ser despedido, en lugar de actuar en función de los intereses de la empresa. Y el segundo conflicto es un conflicto de roles. Antonio Banderas asumió temporalmente el rol de la jefa financiera durante sus vacaciones, pero Marlene no acepta las decisiones que tomó en ese periodo de tiempo, lo que genera un conflicto sobre responsabilidades y el límite de los roles dentro de la empresa. Es básicamente eso. En este conflicto pudimos identificar dos niveles. El primero fue de carácter intrapersonal, donde vemos que la jefe financiera Marlene es una señora madre cabeza de hogar, separada hace 8 años, tiene problemas familiares. Ella tiene una relación al interior de la misma empresa con una persona, Carlos Camargo, que es 10 años menor que ella. ¿Sí? Por otra parte, vemos ámbitos de nivel económico donde ella gasta más de lo que gana, vive en un estrato 5, gasta dinero en tarjetas de crédito y demás. Por su posición laboral que ostenta, ella procede a defender a su enamorado, a Carlos Camargo, a pesar de que se evidencian malos manejos administrativos en la empresa, evitando que lo retiren de la misma. Por otra parte, vemos un nivel interpersonal donde se muestran unas diferencias con el señor coordinador presupuestal en el tema de manejo de roles. En este caso, la jefe financiera muestra su poder, muestra su autoridad y lo que hace es controvertirlo por un proceso administrativo que según ella lo hizo sin su consentimiento y procede a hacerle una anotación disciplinaria con el fin de retirar. También evidenciamos unas fallas. La primera de ellas es que al interior de la empresa se evidencian pérdidas de material, malos manejos administrativos, retiros injustificados, renuncias de personal. Vemos un tema de abuso de autoridad y de poder por parte de la jefa financiera hacia el señor Antonio Banderas, y esto pues con el fin de interponer los intereses propios sobre la misma empresa. ¿Sí? Vemos también un tema de relaciones sentimentales con el señor Carlos Camargo. Esto podría incidir en las decisiones propias de la empresa, eh, y pues también puede inducir a que la pareja pueda tomar decisiones a beneficio propio. Y por último vemos otra falla y es la demanda que interpone el señor Carlos Camargo por un posible despido injustificado. ¿Sí? La justificación de esta falla que podemos encontrar es que es un conflicto organizacional que inicia a partir del comportamiento de la señora jefe financiera. Además, en este comportamiento se muestra una necesidad de poder, una necesidad de suplir sus necesidades económicas, de suplir sus necesidades emocionales, ocasionando un conflicto de interés y un conflicto de roles donde se ve que interpone sus propios intereses a los de la empresa. ¿Sí? Eh, por una parte de eso, también se evidencia la parte intrapersonal donde se muestran sus problemas económicos, familiares y la falta de estabilidad emocional. La normatividad que aplicaríamos para este caso sería la ley 2220 de 2022, por la cual se expide el Estatuto de Conciliación y se dictan otras disposiciones. Eh, Esto con el fin de utilizar la técnica de mediación para los conflictos,
tenemos también la norma ISO 10003 para la resolución de conflictos y la resolución 405598 del 5 de diciembre de 2011, por la cual se crea, se organiza y se conforma el Observatorio de los Conflictos Laborales en el Ministerio de Trabajo y su grupo de trabajo. Esto en relación a la demanda que interpone Carlos Camargo por un posible despido injustificado. ¿Cuál sería la decisión para resolver el conflicto? En primera medida, realizar un proceso de mediación con la ayuda de un tercero, ¿sí? La intención es resolver las diferencias de manera voluntaria, de manera alternativa y que pueda en última llegar a la resolución del conflicto. De acuerdo a las fallas que acabamos de ver, la primera parte sería reunir a las partes interesadas, que en este caso sería coordinador de presupuesto y jefe financiera, con el fin de poder esclarecer la pérdida de material, los malos manejos administrativos, los retiros injustificados, y esto pues dejando como mediador al gerente de la empresa. En una segunda instancia podemos reunir también al coordinador de presupuesto y a la jefe financiera para determinar las conductas tal vez autoritarias de la jefe financiera ante el posible abuso de poder y de autoridad hacia el señor Antonio Banderas, ¿sí? Esto pues con el fin de poder interponer sus propios intereses y también de la misma manera verificar si la relación amorosa entre la jefe financiera y el señor Carlos Camargo indujo en algo en los acontecimientos que sucedieron en la empresa. Y por último tenemos el caso propio del señor Carlos Camargo de la demanda en el Ministerio del Trabajo. En este caso las personas que intervienen sería el gerente de la empresa y el señor Carlos Camargo, y tendríamos como mediador al Ministerio de Trabajo. Como conclusiones podemos determinar tres principales. La primera es que el conflicto que se presentó en esta empresa es un claro ejemplo de cómo los intereses personales pueden intervenir en el desempeño profesional para la toma de decisiones. Se evidencia claramente un conflicto de intereses y roles en una relación que existe, que es entre la señora Marlene y el señor Carlos Camargo. Esto incidió de manera directa en lo que acaeció en la empresa, mostrando una falta de ética, una falta de valores, también una falta de confianza en los empleados, ¿sí? Esto pues nos obliga a poder delimitar unos lineamientos claros, unos protocolos claros para poder llevar a cabo un normal funcionamiento en la empresa. Como una segunda conclusión, también vemos la importancia de poder respetar los roles y funciones en cada cargo, ¿sí? Esto en cuanto a lo que debe hacer y qué no debe hacer cada funcionario con el fin de poder evitar los conflictos de poder y autoridad. Por último, vemos una falta de control en la alta gerencia. Esto permitió que el personal financiero realizara manejos a su antojo, malos manejos administrativos, desfalcos, ¿sí? Y esto pues pone en riesgo el normal funcionamiento de la empresa y automáticamente pues se evidencia que lo que sucedió aquí es que se aprovechó del poder y la confianza que se le dio a ese funcionario y utilizó esa confianza para poder satisfacer sus propias necesidades. Muchas gracias, esa es la presentación.